Jorge es un arquitecto que también te define como un artista también digital, ¿no? Y a pesar de que tú eres muy joven, tienes una experiencia en el campo de la visualización grande, porque es como una forma de trabajar en algo muy concreto, meterte muy en profundidad en un tema, ¿no? Entonces eso lógicamente se nota, ¿no? Ese grado de especialización, ¿no? Y igual que Javier fue un excelente alumno, Jorge también. Y yo también recuerdo los trabajos asociados precisamente a este tipo de asignaturas en las estructuras, con algunas propuestas realmente arriesgadas, ¿no? Y que siguen en pie años después, ¿no? Solo destacar de las últimas obras de Jorge expuestas en el Festival de Intropía, ¿no? de Alicante, ¿no? El metaverso de las ausencias, ¿no? Bueno, simplemente también si queréis conocer ese trabajo de Jorge, podéis verlo también en su página web. Así que, bueno, igual que con Javier, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y bueno, pues, estudio la clase. Lo primero, mil gracias. Y como ha dicho Javier, ¿no? Justo cuando hemos entrado y estabas poniendo las imágenes de las estructuras, he tenido como un déjà vu ahí impresionante, ¿no? De repente me venían... cuando esos momentos que colapsaba mi madre, cóseme por favor las telas que tengo que entregar, entre bueno y malo, pero y todo al mismo tiempo, ¿no? Y en realidad de esto va la charla, ¿vale? La charla de hoy, lo que voy a contar hoy, en realidad tiene como dos conceptos muy claves, ¿vale? El primero, emotionally available, supongo que todos conocéis la famosa frase de Rosalía, ¿no? Cuando hablaba de Raúl Alejandro, en realidad hace referencia a la capacidad que tenemos de movilizar las emociones, ¿vale? Y la capacidad que tenemos de expresarlas, que eso es algo que no es tan normal hoy en día. Y el segunda parte o el segundo concepto que va a definir lo que vamos a hablar hoy es la VR como herramienta para movilizar esas emociones, ¿vale? Vamos a hablar de realidad virtual y de cómo utilizarla para eso. In the 21st century, ghosts do exist. 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? After 4 years, she can see her again, 나는 엄마 많이 보고 싶었어. she can hear her again. 엄마도 나 보고 싶었어. But as hard as she tries, Jang Ji-sung can't touch her dead daughter Nayeon. For this is a digital recreation of the girl who died from leukemia in 2016, aged 7. Just pixels in a headset and a voice in some headphones. Meeting her daughter's avatar has been a complex and deeply emotional experience for this grieving mother. If Nayeon were alive, she would now be 11 years old, and it's heartbreaking to see that her time has stopped at the age of 7. But I was so happy to see her that way. Qué bajón, ¿eh? De golpe. Os pensabais que esto iba para arriba y ya ha caído en picado, ¿eh? Pues no voy a entrar en juzgar este ejemplo, luego hablaremos de él, pero creo que explicita claramente de lo que vamos a poner encima de la mesa, ¿vale? Porque probablemente aquí hay mucha gente, y ahora voy a hacer un par de preguntas, que habéis usado realidad virtual, videojuegos, mil historias, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de cómo gestionar, ¿no? De cómo utilizarla para de repente poder conectar con las personas, porque es que es una herramienta poderosísima, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer a través del metaverso, que como ha dicho Antonio, es una pieza que hice, en realidad se expuso en Intropías el año pasado en el Festival de Arte Interactivo, pero es una pequeña pieza de un proyecto de investigación que es un proyecto personal, que llevo desde hace tiempo, que tiene que ver con cómo generar entornos virtuales donde vincularnos con la enfermedad y la muerte de una manera más natural, visible y afectiva, ¿vale? Bueno, aquí lo dejo, ¿no? Así como, ¡buah!, vamos para abajo, ¿no? Ahora intentaremos subir un poco. Ahora después lo entenderéis. De momento os voy a hacer como dos preguntas. Una, ¿cuántas personas no os habéis puesto nunca unas gafas? 1, 2, 3, bueno, no llega a 50, pero más o menos.
¿Y cuántas de los que os la habéis puesto nunca ha sido, o sea, que no tenga que ver con videojuegos? ¿No? Como aplicaciones de otro tipo, que no sean videojuegos. ¿No? Bueno, está bien, ¿vale? Me interesa porque al final, bueno, como que... Lo primero que os voy a decir es que habléis y preguntéis, por favor, porque yo me enrollo mucho, pillo carrerilla y esto al final puede ser un poco turra. Entonces, por favor, cualquier duda, si conocéis cualquier aplicación, cualquier historia, o sea, contarla. Yo voy a hablar de una cosa muy concreta, ¿vale? Obviamente la VR tiene una aplicación bestial en millones de campos, ¿no? Lo primero va a ser como 3 diapositivas, poco turra, así con únicamente con texto, pero creo que es súper importante para entender de qué vamos a hablar hoy. Cómo generar experiencias que sean innovadoras de realidad virtual. Y básicamente hay 2 preguntas. Una que tiene que ver con qué queremos que experimente la persona que se va a poner con las gafas, que se va a poner las gafas, porque al final va a ser como algo íntimo, ¿no? O sea, vas a estar ahí dentro y lo vas a experimentar en primera persona. Y lo segundo tendrá que ver con la técnica, ¿vale? Que, bueno, los que hagáis el curso, que ahora hablaremos de eso, es fundamental porque condiciona muchísimo. Una cosa es lo que nosotros queramos y otra la capacidad de lo técnico, del hardware para poder conseguirlo, ¿vale? Ya por acabar esta parte, lo que vamos a hacer hoy es hablar de la parte que tiene que ver con cómo se diseñan y cómo se piensan, ¿vale? Obviamente esto daría para un curso entero, pero bueno, vamos a dar como unas pinceladas, ¿no? Y luego habrá a partir de mañana un curso que será más técnico, que durará 8 días, que en realidad lo que vais a conseguir es cargar una experiencia, hacer una experiencia muy pequeñita, ¿no? De 3 por 3 metros en concreto, y vais a llevarla de principio hasta el final, ¿vale? Vais a ser capaces de iros a vuestra casa con un ordenador, siendo capaces de conectar unas gafas, ¿no? Y pudiendo experimentar con eso. Porque es verdad que hay muchísimos cursos, muchísimos tutoriales de cómo hacer estas movidas, pero llegar hasta el final y conseguir que esto funcione es un tema no menor, ¿vale? Muy rápidamente, cuando yo hice la experiencia que vais a ver ahora después, que es el metaverso, hay como 3 patas que son fundamentales, que tienen que ver con la narrativa, con la técnica y con el diseño. Seguro que todos habéis visto experiencias de realidad virtual, ¿no? Ahora pasa un poco como cuando se empezaron a hacer los renders, ¿no? Que hay una especie de fascinación impresionante con la estética, ¿no? Pero cuando tú quieres contar algo, estas 3 patas son fundamentales. Tenemos que saber qué es lo que queremos contar, ¿no? A quién se lo vamos a contar y qué es lo que queremos que sienta, ¿no? Lo mismo si queremos que esté, no sé, que se sienta sobrecogido, que sienta una emoción X o cualquier otra, ¿no? Luego el diseño, ¿no? El cómo vamos a condicionar cómo se siente esa persona, si el diseño de la experiencia va a ser unipersonal o va a ser para que haya 20 personas al mismo tiempo experimentándola, el tipo de atmósferas que queremos conseguir, ¿no? Eso va a hacer que nos sintamos de una forma o de otra ahí dentro, ¿no? Y luego la técnica tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Con la capacidad por un lado, del hardware, de ser capaces de que eso funcione, porque no es tan sencillo. Por otro, tiene que ver con qué tipo de técnica estamos utilizando, ¿no? Porque todos podéis pensar, pues, como los renders, ¿no? En fotorrealismo, pero hay muchas otras técnicas que a lo mejor te permiten conectar, ¿no? O estéticas, quiero decir, ¿no? Que te permiten conectar más. Y por último, la interactividad, y aquí hay una frase que es como que lo define muy claro, es hay que conseguir que la gente no se maree, ¿vale? Y esto parece una gilipollez, pero no sé si alguno que haya probado las gafas se ha mareado. Uno, ¿vale? Es que ocurre, y cuando te empiezas a marear, la experiencia se va al garete, o sea, ya da igual lo que esté ocurriendo ahí, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, no hay que marear a la gente. Y parece una chorrada, y de verdad que no lo es. Ahora os voy a poner una serie de ejemplos de experiencias que me van a servir para hablar un poco de ese rosco, ¿vale? Que entendáis cómo, bueno, que veáis algunas experiencias y que veáis cómo se han hecho. Luego, después de esto, hablaremos del metaverso, ¿vale? Pero yo creo que es interesante como contextualizar esto al principio.
Esta experiencia, esto es un corto / experiencia de realidad virtual de Alejandro Iñárritu, que es un director de cine, que ahora mismo no ve en películas, pero bastante famoso, que decide, ¿no?, que le interesa, bueno, lleva mucho tiempo como interesado en el tema de la inmigración, y decide, llega un momento en que va a hacer una experiencia, y esto es muy importante, para que la gente sea capaz de experimentar lo que un inmigrante siente en la frontera de México en una persecución policial, ¿vale? Y él lo que hace, y fijaros, esta frase que tiene aquí al final, ¿no?, es súper bonita, ¿no? Permitirle al visitante una experiencia directa caminando en los pies del inmigrante por debajo de su piel y dentro de su corazón. Es súper clave, o sea, él quiere que tú te sientas como esas personas que están corriendo ahí al lado, ¿no? Y fijaros, ¿no? Él, bueno, obviamente estamos hablando de una superproducción, la tecnología que se aplicó aquí es en el 2018 la última que había en su momento, ¿no? Y fijaros que es súper interesante, ¿no? Ver cómo esto es lo que quiere conseguir, esto es como él lo ejecuta y esto es lo que consigue. No se ve muy bien, ¿no? Pero el tío está de rodillas, llega un momento en que él está dentro de la experiencia, se arrodilla y levanta las manos, ¿no? Y empieza a sentirse de verdad que es un inmigrante que está corriendo delante de la policía. ¿Y cómo lo consigue? Tiene que ver, y aquí hay algo que es fundamental cuando haces una experiencia, y supongo que, bueno, pues igual que cuando haces un render, ¿sabes?, que al final es como el detalle, ¿no? Los detalles son súper claves, ¿no? Y él decide que para que esto sea real, utiliza a los inmigrantes. No hay actores. Los utiliza él, los escanea su ropa, tal cual. O sea, no hay fake, no, es todo real. Y lo que hace es empezar a escanear hasta los gestos, ¿no? Fijaros, ¿no?, cómo el gesto de dolor de la mujer, cómo lo escanea, el gesto de la mano, ¿no? Fijaros esta imagen, ¿no? El propio inmigrante, cómo él se tira al suelo, ¿no? Y para captar exactamente como el gesto que tiene el brazo, ¿no?, cuando lo están deteniendo, porque eso que tú vas a ver, cuanto más real sea ese gesto, más dentro vas a estar de la experiencia y más te lo vas a creer, ¿no? Si de repente es un robot haciendo así, pues eso te desconecta. O sea, no sientes absolutamente nada, ¿no? Obviamente estábamos hablando de un proyecto que tiene una tecnología y un dinero detrás que es la leche, ¿no? Y luego, y aquí entramos, ¿no?, si estamos hablando un poco de lo que él quiere sentir, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo hace la experiencia? Fijaros, no hay nadie. O sea, es una sala, lo que hace es crear una instalación, y es bestial porque la ha movido por todo el mundo. Cada vez que va a un sitio, crea 3 salas que tienen 100 metros cuadrados, donde hay 3 personas al mismo tiempo, que están viviendo la experiencia adentro, y solas. Y esto es súper importante, porque al final, esa persona que entra ahí, se siente que está él solo en el desierto, no hay nadie que te está generando ruido alrededor, ¿no? Y fijaros lo importante que es que la sala es grande para que te puedas mover y para que puedas correr. O sea, puedes llegar a correr ahí dentro. Y parece una gilipollez, pero eso hace que tú te lo creas, porque estás dentro, corres al lado del personaje virtual, ¿no? Y el último detalle que para mí lo enmarca,
Pero fijaros que de repente aquí está, ¿no? La mujer está enganchada con un cable, que hay personas detrás de ella, ¿no? Con el cable. Pues eso era la primera experiencia que hicieron, ¿no? Que era como, claro, la tecnología para tú poder cargar estos gráficos necesitas unos ordenadores que es bestial. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues un cable que enchufa a un mega ordenador y va alguien detrás del cable, ¿no? Claro, fijaros cómo cambia. Al principio lo hacían así, pero tú estás dentro, sabes que hay 3 personas mirándote, el cable de vez en cuando te tira, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que había una tecnología que salió hace relativamente poco, donde hay unos ordenadores especiales que tú te los cargas en una mochila, te enchufas con tus gafas y eres independiente y puedes moverte por donde te dé la gana, ¿no? Claro, cambia claramente la experiencia, ¿no? Porque ya estás solo ahí dentro, ¿no? No hay nadie mirándote en el cogote. En realidad aquí lo que estáis viendo es los pies. La persona que entra aquí, en esta experiencia, entra descalza. Y lo que hay es un suelo de tierra que cuando tú estás dentro, sientes como si estuvieras en el desierto, porque estás caminando descalzo, estás caminando por la tierra, y os habréis fijado que había un momento en el que, ¿no? Fijaros la experiencia, a ver si consigo esta imagen, tiene una banda, ¿no? Que dice, bueno, esto es anecdótico, no, esto es una banda que genera calor y que pone la sala a 40 grados para que tú sientas que estás en el desierto, ¿no? Y entonces la experiencia es inmersiva y de esto vamos a hablar porque la experiencia virtual tiene un techo de cristal y es que tú ves y oyes, pero no puedes tocar, ¿vale? La siguiente que os voy a contar es muy rápida. Es unas exposiciones que hacen en Matadero, en Madrid, que son sobre Tutankamón, Clint, no sé, ahora hay otra sobre Pompeya. Como veréis, ya estoy como el tono va para abajo, ¿vale? No. Desde dónde están hechos es clave para entender cómo se construye la experiencia, ¿no? Antes, él quería que tú te sintieras, ¿no? El objetivo es que tú te sintieras ahí dentro. ¿Aquí cuál es el objetivo? Aquí el objetivo es claro, ese sitio existe y que puedan entrar cuantas más personas mejor, en el menor tiempo posible y sin ningún tipo de asistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando tú tienes una tecnología, ahora veréis, ¿no? Como carga programas muy complejos, tiene que haber alguien que esté manejándolo, etcétera. Cuando tú pones esto, llega alguien, se sienta, no hay ningún tipo de experiencia de usuario, ¿no? Da igual que tengas 3 años que 80. No tienes que hacer absolutamente nada. Te lo vas a poner y simplemente vas a girar, ¿no? Bueno, creo que es interesante, ¿no? Fijaros, ¿no? Al final es una sala que existe y que utilizan para todas las exposiciones, ¿no? En todas las exposiciones es exactamente lo mismo. La siguiente que os voy a poner, bueno, es una aplicación de Oculus muy chorra, pero me interesa por lo siguiente. Fijaros que aquí ya, bueno, pues es una aplicación de Oculus, ¿no? Muy chorra, que tiene un montón de interactividad, ¿no? Lo que me interesa de esta aplicación es que veáis que igual que en la otra, lo que te hacía entrar adentro es que tú estabas corriendo por el desierto, aquí lo que te mete no es tanto que sea realista, sino que de repente hay una serie como de interactividades que te empiezan a conectar, ¿vale? ¿No? Fijaros, tú puedes interactuar con el robot que hay ahí, ¿no? Puedes hacer acciones y de repente hay algo que es chulo y que lo vais a ver después, que tiene que ver con la sorpresa, ¿no? Cuando estás en una experiencia y de repente ocurren sorpresas que no esperas, ¡pum!, eso hace que entres, o sea, te conecta clarísimamente, ¿vale? Ahora, fijaros que son 2 registros completamente diferentes. Y aquí vamos otra vez para abajo, pero es que me interesa muchísimo esta experiencia, ¿vale? Voy a poneros el vídeo que dura un par de minutillos. When she was only 7 years old, Nayeon died of leukemia in 2016. Her mom, Zheng Jisang, read a blog to keep her memory alive. Zheng documented her memories with her daughter, posting photos of her, making her feel still alive somehow. People kept saying to her that she should get over her loss and move on, but her grief was immeasurable. Especially since the death was so sudden, the mother felt like she didn't have the chance to tell her daughter everything she wanted to. She badly wanted to see Nayeon in her dreams.
Her blog was getting attention. The production team of the Moonwa Broadcasting Corporation chose to cooperate with Zhang Ji-sung and offer her something unprecedented, a way to see her daughter again. To fulfill this grieving mother's wish, the production team turned to a Korean VR company, Vive Studio, that had recently won awards in a competition called VR Fest in Las Vegas. I thought the offer is something we should do, said the CEO of Vive Studio. The project could set a good example of how VR technology can connect with humans. And so, this never been done before concept was starting to be realized. By going over old photos and videos to extract expressions and body movements data and interviewing the family, the designers meticulously restored the appearance of Naya before she died, scanning the child approximately the same age and size and using an actress for animation. Getting the voice though was a bit of a challenge. Voice was trickier. The company called NeoSapiens has artificial intelligence technology for voice recognition. But to use the technology, we should have a lot of recordings to be used as a basis. Since there are only a few voice recordings, about 1 minute, we found 5 children with similar voices and also recruited dozens of voice actors. Then we extracted the voices that had similarities. They also restored her favorite clothing that she used to wear and her favorite park and toys so that the mother could use the touch glass to reach out and pick up items to interact with her. After 8 months, a crew of 15 people in Vive Studio completed the work. Finally, Miss Zhang could wear the VR helmet and touch glass in the MVC studio and meet her daughter in the virtual world. ¿Cómo se gira el cuerpo? Maravilloso. O sea, os lo pongo no precisamente porque para mí esto sea como un referente, pero me parece que es la hostia, porque a mí me generan muchísimos conflictos, ¿no? Y entonces, lo primero que os voy a preguntar, así como a cara a perro, ¿no? Imaginaos, no sé si habéis perdido a vuestros abuelos, madres, o si no, imaginaros lo que pasa. ¿Os gustaría volver a verlos así? O sea, ¿os imagináis volver a ver a esa persona que ya no está? Literalmente, ¿no? Como literalmente más o menos, porque no es exactamente igual. ¿Os gustaría? Sí, ¿no? ¿Alguien que sí? ¿Nadie? Dependiendo de la persona. Dependiendo de qué ser querido sea. Dependiendo de la persona. A ver, desarrolla eso. O sea, si fuese un amigo o algo así, a lo mejor sí me gustaría. Como del vínculo que tienes con esa persona. Eso está guay. Eso está guay. Yo ya os digo que no. O sea, yo si volviera a ver a mi madre me cago. O sea, es como no, o sea, fuera, calla, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante. Yo pongo este libro que es muy chulo, que es de Vincent Desprez, que se llama La salud de los muertos. Y aquí hay algo muy chulo y muy interesante en pensar. Fijaros en que tiene que ver con la literalidad, ¿vale? Hasta qué punto, desde el punto de vista psicológico del duelo, eso es saludable o te puede hacer bien, ¿no? Esta mujer tiene un libro que habla sobre, básicamente, lo que dice es que la teoría del duelo, ¿no? Al final lo que nos cuentan es que tú lo que tienes que hacer es cuando muere alguien, pues pasar página, ¿no? Olvidarlo y seguir para adelante. Y ella lo que dice es como, no. O sea, cuando muere alguien, tú lo estás perdiendo físicamente, pero emocionalmente tú tienes un vínculo con esa persona que se ha transformado porque esa persona ya no la puedes ver, no la puedes tocar, pero está ahí, o sea, forma parte de ti, eso no va a desaparecer jamás. Entonces ella lo que dice es como, bueno, ese vínculo
Es algo que se tiene que reconstruir poco a poco, que cada uno tiene que ir como, bueno, entendiendo cuál es la relación con esa persona que ya no está, ¿no? Y cómo lo vas reconstruyendo en otra cosa, ¿no? Y es bonito porque en realidad es un proceso que dura casi toda la vida. Igual que la amistad que tenéis vosotros, ¿no? Que al final va mutando, va transformando, pues la relación que tienes con tus muertos es la misma. Y fijaros, ¿no? De repente en contraposición con eso tenemos a una empresa que decide ofrecerle a esta madre, no sé si habéis entendido la historia, ¿no? Que es una madre que perdió a su hija, estaba tan desesperada que empezó a hacer un blog poniendo recuerdos, y llega una empresa y le dice, te voy a hacer un regalo, vas a volver a ver a tu hija, ¿no? El avatar de tu hija. Claro, para mí hay algo ahí que creo que generaría muchísima frustración. Y os voy a poner 2 fragmentos, ¿no? El primero tiene que ver con esto, y ya lo vamos a extrapolar como la realidad virtual, ¿no? Fijaros, o sea, es que está intentando tocarla. Ya lo veréis que cuando yo puse el metaverso, lo más flipante que ocurrió con la gente es que, pues ya veréis que hay plantas, ¿no? Hay historias, y la gente intentaba tocarla. Y es curioso, porque si aquí hay una planta, la gente hace así, no la toca, pero es que lo vuelve a hacer 3 o 4 veces, porque tú estás dentro y dices, es que lo estoy viendo, aquí hay una planta, ¿por qué cojones no puedo tocarla? ¿No? Claro, con una planta es gracioso, con tu hija que no está, no sé, yo me imagino, y a mí me generaría una frustración, y fijaros en los gestos, es que son de frustración, y hay una frase que lo dice, ¿no? Ojalá pudiera tocarte aunque solo fuera una vez, es como, ¡buah! A mí me peta la cabeza, es como, ¿hasta qué punto esto es sano, ¿no? ¿Hasta qué punto esto...? Lo digo como cuidado con las tecnologías, porque nos puede llevar a hacer este tipo de cosas que, bueno, yo las pongo en duda, ¿no? Y hay otra que es muy interesante, que no estoy 100% seguro, pero hay momentos del vídeo en que la mujer le pregunta a su hija. Claro, no contesta. ¿Por qué? Porque es un vídeo. Es un vídeo en el que tú estás dentro, es inmersivo, es 360, ¿no? Tú puedes moverte, puedes estar por ahí, pero es un vídeo. O sea, está programado lo que la niña dice. Y claro, y eso te saca, ¿no? Y hablando de la experiencia de usuario que tienes en la realidad virtual, si yo te pregunto a ti y no me contestas y me vienes con otras historias, de repente te quedas fuera, porque te das cuenta de que es un avatar que va a su rollo. O sea, que nada tiene que ver contigo, ¿no? Bueno, y eso es algo que hay que entender, pulirlo, ¿no? Porque cuanto más consigas que eso no pase, más real va a ser la experiencia, menos te va a sacar, ¿no? Y fijaros esta imagen. ¿Veis? Aquí, ¿no? Esta es la madre. Este es el día que la llevan a los estudios, le ponen las gafas a ver a su hija, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de una cosa que es la leche. O sea, los que lo habéis probado, seguro que os ha pasado. Tú te pones unas gafas, estás en tu casa, te pones las gafas y estás en la playa tropical de la leche, ¿no? Es como, ¡guau! ¡Qué maravilla! Y cuando te las quitas, o sea, qué bajón, qué shock. Es como, hostia, estoy en mi casa, menuda mierda. Y es que es real, ocurre. Y cuando son experiencias emocionales como esta, o como, bueno, en parte el metaverso, lo que ocurre, y es cierto, la gente sale y necesita un tiempo, porque es como, hay un shock, hay un cambio, o sea, es como necesito volver a readaptarme a lo que tengo alrededor, ¿no? Y fijaros la diferencia que hay entre esta imagen de la madre que entra, ve a su hija y sale y ve un croma. Un croma con una nave con 100 personas que no conoce, mirándole, 5 cámaras grabándola, ¿no? Fijaros en esta escena, es bestial. Claro, si tú lo comparas con esta de carne y arena, dices, amigo, esto está pensado. O sea, aquí hay una intención de que la persona cuando salga haya un proceso de adaptación. Porque, bueno, no estás en el desierto, pero sigues tocando la arena con los pies, sigues sintiendo el calor, sigues estando solo, está a oscuras, tienes tu tiempo, ¿no?, para volver a readaptarte. Fijaros, ¿no? Yo lo pensaba ayer, es como, bueno, si yo hubiera hecho esta escena y esta gente estuviera pensando
si estuvieran pensando en la madre, esta escena yo la habría hecho en su casa, ¿no? Para que cuando salga esté en el espacio más seguro posible. ¿Cuál es? Su casa. ¿Con cuántas personas? Con su marido y un técnico, ¿no? Pero claro, ¿por qué esto? Porque en realidad la empresa lo que quería era esta imagen, era este vídeo, ¿no? Que hay un vídeo por ahí donde, ¿qué es lo que hacen? Montan el montaje de la mujer, ¿no? Como con las gafas, con luego la escena de 3D, ¿no? Y claro, tiene un vídeo promocional de la hostia. Es como, bueno, es como qué guay el regalo que le han hecho, pero qué envenenado, ¿no? O por lo menos para mí. No sé qué os parece a vosotros esto. O sea, ¿cómo lo veis? ¿Alguien tiene algo así? ¿Alguien que consiga salir del shock de esta experiencia? Es horrible. Totalmente distópico. O sea, para mí es como antinatural. Como no respetar la intimidad de la madre. ¿Cómo? Que es como no respetar la intimidad de la madre. Claro. En un momento de debilidad y está todo el mundo... Es que están jugando con ella, ¿no? Claro, están jugando con ella, pero luego cuando ves el vídeo hay un momento en que la ves feliz también de haberlo hecho, ¿no? Y dices, hostia, pues ya no sé muy bien qué pensar, ¿no? ¿Qué vas a preguntar? A mí me parece incluso peor el primero, o sea, porque no es una experiencia que se deba a la gente, o sea, hay de tu privilegio meterte en la vida de un inmigrante durante 10 minutos. Vale. Y luego volver, me parece hiper frío y horrible. Sí, también es verdad, como está bueno. experimentas una experiencia real porque no tienes como los miedos de haber salido de tu país, de dejar todo atrás, de dejar a tu familia, como estás viviendo al final como en los 10 minutos de una persecución policial. Pero claro, Claro, no, es súper interesante lo que decís, porque fijaros que aquí estamos hablando de lo que decíamos al principio de la narrativa, ¿no? Es que es muy importante dónde nos ponemos en lo que vamos a contar, porque, bueno, el metaverso en realidad habla de algo parecido a esta escena, y yo me he puesto en otro sitio que nada tiene que ver, ¿no? Porque hay algo en la literalidad que es verdad, que en Carne y Arena también pasa, que cuidado con ella, porque te llega un momento, o sea, yo también vi otra aplicación que era parecida, o sea, bueno, aplicaciones de gente muerta, ahí a cascoporro, hay muchísimas, que era literal, yo a la media hora me la quité, o sea, duraba 2 horas, es como me la quité, dije, es que no puedo, esto es insoportable, o sea, y fijaros, ¿no? ¿Cómo fabricas tú? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, eso es diseñar también, ¿no? Es como comparándolo con los diseños que hacía Javi antes, ¿no? Esto también habla de eso, ¿no? Pero con una componente emocional también, es como, hay que cuidar eso, hay que cuidar la experiencia, cómo se va a sentir esa persona ahí dentro, ¿vale? Fijaros, ¿no? Esta es la hermana. Fijaros lo que dice, la cara es un poco diferente, ¿no? Esa es una de las hermanas de la niña, ¿no? Y este es el padre. Y aquí metemos otro concepto que es muy interesante en el mundo del 3D y la robótica, que es el valle inquietante. ¿Alguien lo conoce, este concepto? ¿Lo ha oído alguna vez? ¿Ha dicho alguien que sí? Tú sí. El valle inquietante es súper interesante, porque al final lo que te está diciendo es que cuanto más nos acercamos a la realidad con el mundo del 3D, hay algo en el subconsciente que lo ve y dice, hostia, me parece real, pero hay algo ahí que yo sé que no es real, ¿no? Pero trabajando en el subconsciente, entonces se genera como un rechazo, ¿no? Y se genera un rechazo que tú no lo sientes así como al principio, y dices, ah, qué guay, ¿no? Este robot parece de verdad, tal. Pero en el fondo hay algo en tu cerebro que está rechazando esa imagen, ¿no? Y yo cuando vi a la niña dije, hostia, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Con cuidado que generes una experiencia que al final genere rechazo, ¿no? Y fijaros que lo que hemos visto hasta ahora es como crudo, ¿no? Realista, es como, no sé, ¿no? No conecta. Pues vamos a girar. Carbon, a connecting element in a perpetual dance of life and death, from the smallest particle to all living beings. Myriad, where we connect.
artistic experience and poetic journey along the global paths of migrating animals. Follow these messengers on their long journeys each year, crossing high mountains and wide oceans, migrating with the wind and the currents, living through threats, trying to survive. Pressured systems, sensitive creatures. Perpetual motion of endless stories and timeless change. A globally interdependent system of life. Follow their long journeys and see the world through the eyes of many. Es un proyecto que en realidad es mucho más amplio porque tiene muchísimos formatos. Que lo que me interesa de esto tiene que ver con el concepto de belleza, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que decías tú, ¿no? Como de repente aquí lo que quieren trabajar, ¿no? Trabajan en base a un concepto, ¿no? El carbono como la materia prima universal, ¿no? Y fijaros que toman una decisión que a mí me parece que es súper acertada, que tiene que ver con usar de repente nada de realismo. Todo esto ahí está basado en vídeos 360 que graban, ¿no? Hay un vídeo por ahí muy chulo de cómo graban todas estas escenas, pero son escenas que están hechas por artistas con carboncillo, ¿no? Están dibujadas primero sobre unas grandes lonas de papel, ¿no? En carboncillo, y luego eso escaneado y llevado, ¿no? A una escena virtual. Fijaros, esto es el origen. Primero tienen un formato que es de 360, que lo puedes ver también, y aquí hay algo interesante como diferentes formatos se complementan también, ¿no? Al final es como, bueno, pensamos solo en la VR, pero de repente poder ver también este 360 pues complementa tu experiencia de alguna manera, ¿no? Y quiero que os fijéis en una escena que va a pasar ahora, ¿no? La comparación entre lo que está grabado y esta escena de aquí, ¿no? O sea, la belleza con la que está dibujado esto, con la que tú tienes que navegar ahí dentro, o sea, es bestial, ¿no? Y no es literal, es decir, no estamos utilizando fotorrealismo, no, es algo tan minimalista, pero es tan bello que eso te conecta. Y es verdad, la belleza conecta, ¿no? Y hace que estés completamente dentro, ¿no? Y ya por último, simplemente para que lo sepáis, que esto existe también. Esto es una empresa que se llama Explora, que realmente lo que hace es generar una serie de aplicaciones aplicadas a la psicología y la neurología. Y entonces lo que hacen es generar aplicaciones donde tú entras y ellos tienen una serie de conexiones, ¿no? Que les permite medir cuáles son tus respuestas, yo qué sé, frente al estrés, frente a la concentración, ¿no? Y las utilizan, estas aplicaciones, para poder diagnosticar. Y creedme, o sea, triunfa. O sea, esta empresa se está haciendo de oro, porque toda una cantidad de psicólogos y de neurólogos que están empezando a utilizar esta tecnología para el diagnóstico, ¿no? Simplemente que sepáis, ¿no? Como que hay, bueno, de repente otro giro, ¿no? Otra manera de entender las emociones desde la ciencia también. Y por fin vamos a entrar en el metaverso. El metaverso es lo que os explicaba antes, es parte en realidad de una investigación que tiene que ver con, bueno, pues cómo acercarnos a la enfermedad, cómo acercarnos a la muerte, pero desde una manera mucho más empática. No sé si ¿alguno está en México alguna vez? ¿Conocéis el Día de Muertos? ¿Conocéis los altares de México? ¿No? Os suenan, ¿no? Los altares. Un tabú, es como, no, bueno, pobrecito, ¿no? Ven. No, es como, joder, forma parte, es que, o sea, como dijo mi madre, es que nos vamos a morir todos en algún momento, es que eso pasa y va a haber alguien cerca vuestro que va a pasar, ¿no? Entonces, como, no sé, creo que naturalizarlo estaría bien, ¿no? O por lo menos buscar esos huecos donde poder hablarlo, ¿no?
Y mi objetivo es como intentar, bueno, utilizando la realidad virtual, que de alguna manera es la herramienta que yo utilizo profesionalmente, ¿no? Y que he descubierto que puede funcionar, generar espacios donde eso se pueda hacer, ¿no? Y fijaros que ya estáis imaginando que esto tiene que ver con una experiencia personal, por supuesto, ¿no? De la que no voy a hablar. Pero en realidad es un discurso absolutamente universal. Si veis estas 4 patas, ¿no? Aquí estamos hablando de 2 cosas, de enfermedad y muerte, y cuando en mi caso en concreto, pues estamos hablando de cáncer, ¿no? Como enfermedad que a mí me marca. Y seguro, ¿quién de aquí tiene algún caso cerca, ¿no? Que tenga cáncer o que conozca a alguien? ¿Solo uno? No creo. O sea, y seguro que hay muchos más que no habéis levantado la mano. O sea, es que es una peste y forma parte de nuestra vida. Y este cuarteto forma parte de la vida de los que hemos pasado por un proceso así, que tiene que ver cuando pasas por un proceso así, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con acompañar la muerte, porque es duro cuando de repente te dicen que alguien, un familiar tuyo, que se va a ir, ¿no? Nadie nos ha enseñado cómo se gestiona eso. No hay nadie que te acerque, ¿no? y te acompañe en ese proceso, ¿no? Pues de eso va el metaverso, ¿no? Os voy a leer simplemente 2 textos que van a contextualizar muy bien, que uno tiene que ver con la enfermedad y los cuidados, ¿vale? El primero dice así: el proceso de una enfermedad de cáncer se vive en términos de lucha contra la muerte, tanto para el enfermo como para el cuidador. Ser cuidador es aprender a retejer el vínculo con un ser querido y a incorporar la vulnerabilidad y la muerte en la vida cotidiana. Y el segundo, la muerte y la ausencia. El dolor que sentimos cuando perdemos a alguien importante es injustamente privado e inaccesible. Lo toca todo, lo invade todo, lo físico, lo burocrático, el tiempo, la rutina, los olores. No es algo que se pase, te acostumbras, se hace silencioso, forma parte de ti. Al final se convierte en algo invisible, difícil e incómodo de comunicar y compartir. Fijaros que el vídeo que estáis viendo ahí, y me ha interesado mucho el dibujo que ha puesto Javi, ¿no? Cuando ha dicho esta imagen del león con... Pues yo he pensado, ostras, es que tengo eso en mi casa, ¿no? Fijaros, el vídeo que hay ahí, que estáis viendo, que para vosotros es una cantidad de muebles ingente, que no os dicen absolutamente nada. Para mí, cada uno de esos objetos, cada vez que lo rozo, cada vez que lo huelo, se activan emociones, se activan recuerdos, ¿no? Y estoy seguro de que a todos os pasa. Seguro que tenéis un mueble de vuestra abuela que cuando sentáis ahí dices, wow, ¿no? O sea, me lleva a ese momento. Pues ese es el origen del metaverso, ¿no? Y antes de que fuera un espacio de realidad virtual, empezó a ser una serie de imágenes, donde yo decidí que aquella montaña de objetos que eran emocionales, pero que eran una carga pesadísima, porque en el fondo lo son, bueno, que tenía que buscarle otra manera de gestionar aquello, ¿no? Y decidí que lo primero que tenía que hacer era escanearlos y empezar a dibujarlos en 3D, porque en 3D era muy fácil visitarlos, muy ligero, ¿no? Y espacio me ocupaba unos pocos bits. Y sin embargo, ese mismo mueble en la realidad me ocupa una casa que no sé ni qué hacer con ella, ¿no? Y empecé como a intentar gestionar, a hacer estas imágenes, como para buscar el sitio donde colocarlos, ¿no? Y aquí hablamos con la narrativa, ¿qué narrativa queremos construir, ¿no? Yo quería como que de alguna manera cuando viera estas imágenes, bueno, se aproximara un poco de alguna manera a lo que a mí me hacen sentir esos muebles, ¿no? Y la ropa, ¿no? Y esto es una imagen que hice un día así a lo loco, pero tiene que ver con eso también, ¿no? Y nos vamos a enchufar las gafas. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Queréis saber algo? ¿Podemos hacer un descanso si queréis de 5 minutos mientras acabo de montar esto? ¿No? Estáis ahí enchufadísimos, esto me está sorprendiendo. Me sorprende que no hayáis colapsado, ¿sabes? Pues lo que voy a ir es narrando cómo se monta este tinglao, porque no es menor el asunto. Si queréis acercaros, en realidad, a ver, obviamente no se va a ver cómo está dentro, vosotros vais a ver lo que yo veo a través de las gafas,
vais a ver que se mueve más rápido, ¿no? Obviamente, cuando tú estás dentro, tus ojos en realidad tienen vibraciones, ¿no? De un movimiento que se va a transmitir aquí y es un poquito relativamente incómodo, no mucho. Ya, esto como que cada uno. Sí, claro. Yo voy a hacerlo para, bueno, como no da tiempo para todos, pues que por lo menos veáis cómo está hecho, ¿no? Qué es lo que ocurre dentro, etcétera, ¿vale? ¿Estáis viendo? Sí. Fijaros, bueno, lo primero que tenéis que es una interfaz bastante cutre, he de reconocerlo. Hay una versión siguiente donde todo esto está modificado, pero me parecía interesante traer la cutre, la primera que se hizo, ¿vale? Porque ayuda a explicar, ¿no? Fijaros que hay una versión sencilla y extendida obviamente en la experiencia completa. La sencilla la hice en mitad de la exposición de Intropías, porque claro, es una experiencia que para mí es una experiencia lenta, que puedes durar entre 15 minutos y 40 si quieres estar ahí dentro, ¿vale? Claro, había momentos en los que la gente se junta muchísima gente y era inviable, ¿no? Y luego hay otra cosa que tiene que ver con la experiencia de usuario de los niños, y es que, claro, ahí los niños tienen otra manera de vincularse a eso, ¿no? Hay escenas, bueno, que decidí que era mejor que se las podía ahorrar, ¿no? No por nada, sino porque se aburren, básicamente, ¿no? Fijaros, ¿no? Lo primero es como esta respiración, que para mí, hablando de experiencia de usuario, de conseguir que la gente entre, ¿no? Para mí esta respiración de alguna manera te hace a ti respirar más lento también, ¿no? Y empezar a coger como el ritmo de lo que vas a estar, ¿no? De lo que vas a ver. Y al mismo tiempo aparece este texto, ¿no? Que habla pues de todo lo que hemos dicho, ¿no? De la necesidad, de la invisibilidad de estos procesos, de cómo utilizar la realidad virtual para, bueno, como herramienta para fabularlos o ficcionarlos, ¿no? Y aquí hay algo interesante y que me di cuenta, y es que los textos nadie quiere leerlos, ¿vale? O sea, experiencia de usuario. Nunca más vuelvas a poner textos porque la gente no los lee. Y que de repente entras en esta escena, que si recordáis el vídeo que os he puesto antes, ¿no? Son los muebles, ¿no? De mi casa. Los escaneé, los puse aquí, ¿no? Y de alguna manera es como, bueno, puedes verlos, ¿no? No sé si, decirme si se ve bien, ¿no? Es como, claro, y aquí ocurre algo súper interesante, ¿no? No sé dónde está ahora mismo. Muchas de las cosas que me decían es que mucha gente lo que quería era abrir la mesilla, ¿no? Es como, quiero abrirla, quiero poder ver qué hay dentro, ¿no? Bueno, pensando en experiencia de usuarios, ¿no? En cómo mejorarla. Y pensando en la limitación que tiene, ¿no? Que quieres tocarlo, pero es que no está, ¿no? Y de repente cambia de escena. ¿No? De momento hay unas luces. Y de repente entramos a lo que cariñosamente mis amigos llaman la roca volante. No sé si lo veis. Intento moverme lo menos posible para que se vea bien, ¿no? Fijaros que, bueno, pues es un sitio que de alguna manera tiene que ver con emociones, que tienen que ver con el proceso por el que yo pasé, ¿no? Que tiene que ver con un sitio bello, pero al mismo tiempo genera vértigo, al mismo tiempo es tétrico, ¿no? Y que, fijaros, ¿no? Te puedes mover, ¿no? Con un pequeño láser que vas apuntando. Puedo andar, ¿no? Y supongo que aquí en algún momento, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Y te puedes mover y puedes descubrir, ¿no?
puedes de repente entender que cuando yo diseñé esto, de alguna manera me fascinaba buscar como rincones, ¿no? Que de alguna manera me hacían sentir bien, aunque estuviera aquí dentro. Y el evento del que hablábamos antes, ¿no? Siéntate y escucha. Y esto que tiene que ver con un recuerdo, una cosa muy concreta, que no se cuenta y que no es necesario, pero que de alguna manera permite a la gente que se pone aquí, ¿no? Como disfrutar de este concierto que para mí marcó un momento, un hito muy importante, ¿no? Y fijaros, ¿no? Lo físico tiene fisicidad, puedes cogerlo, se rompe, de esto hablaremos después, y de repente sales de ahí, ¿no? Y esto es interesante porque al final tú estás dentro, estás con la música, ¿no? Hay algo ahí como muy emotivo y ¡pum! Saltas a otro sitio, ¿no? Y se acabó, ¿no? De repente vuelves como a la crudeza de este sitio, ¿no? Que puedes seguir subiendo. Y aquí hay cosas como muy chulas, ¿no? Es como lo que os decía antes. Quieres tocar la planta. O sea, y la mayor parte de la gente quería hacerlo. Y hubo un día que ocurrió algo maravilloso, que es que en casa de una amiga, ella hizo así y justo coincidió que en ese sitio había una planta. Y cuando la tocó, o sea, flipó en colores, ¿no? De repente fue como, ¡hostia, la he tocado! Claro, yo le dije, ¿eres consciente que has tocado la de tu casa? Y dice, cállate, o sea, lo sé, pero es la hostia, ¿no? Puedo tocarla, ¿no? Y otra, por ejemplo, cosa que tiene que ver con las limitaciones técnicas. Fijaros, ¿no? Todo el mundo es como, bueno, pero esto lo puedo coger, ¿no? Si puedo coger el cuadro, puedo coger las lámparas también, ¿no? Y ojalá se pudieran coger, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues de repente las luces, cuando haces una escena así, pensar que estamos renderizando millones de imágenes, miles de imágenes en milisegundos, ¿no? Entonces, bueno, una luz que se mueve pesa mucho y desde el punto de vista del hardware no es viable, ¿no? Y fijaros, ¿no? Te encuentras con más recuerdos. El que adivine quién soy yo de esta foto usará la experiencia. Y esto es súper interesante porque fijaros que se ha roto, ¿vale? Y esto es un error de programación. Me equivoqué al programarlo. Pero lo chulo es que la gente mayor, cuando pasaba esto, lo cogían, ¡ah! He roto el cuadro, no puedo arreglarlo. Y la frase más bestial es que me decían, pero esto ya se queda roto así. Claro, o sea, fijaros, es que para ellos es como no conciben que es un programa que estás ejecutando y que luego lo vuelves a ejecutar, ¿no? Y luego, claro, la gente mayor se agachaba, ¿no? Y lo volvía a dejar, ¿no? Intentaban componerlo. Esto es la gente mayor. ¿Qué pasaba? Llegaba un niño de 3 años, miraba al abismo, cogía el cuadro y decía, ¡hostia! ¡Qué guapo!, ¿no? Y os juro que he visto niños 20 minutos metidos aquí tirando cosas e intentando hacer malabares con las cosas, que un amigo mío es malabarista y lo consiguió. O sea, es absolutamente inviable, ¿no? Bueno, experiencias que yo no contaba que fueran a pasar, pero pasan y fijaros, cada uno se la coge de una manera, ¿no? Estaba fondón yo de pequeño, ¿eh? ¿No? Y seguimos subiendo y hablamos de experiencia de usuario. Pues, ¿qué es lo que pasaba aquí? Que, bueno, pues que está mal diseñado, porque la mayor parte de la gente no entiende que tienen que seguir por aquí, ¿no? Y entonces tenía que estar yo para decírselo. Bueno, pues ¿qué habría que haber aquí? Pues otro cartelito de neón como estos, una flechita, ¿no? Algo que te indique, que sea intuitivo y que no tenga que llegar yo a contarlo, ¿no? Y fijaros que yo sigo subiendo y me sigo encontrando, ¿no? Fotos
de una palmera, que ¿qué tendrá que ver una palmera en todo esto, no? Una palmera muerta, además. Bueno, son historias del que las diseña, ¿no? Una cosa es cómo yo la diseño y otra cosa es cómo la vivís vosotros, ¿no? Y llegamos de repente a esta escena, bueno, a este nivel que es la escena principal, ¿no? No sé si se ve bien. Puedo acercar un poco para que lo veáis, ¿no? Es como una cama con un árbol, ¿no? Lo que hablábamos antes de la literalidad, ¿no? Ya podéis intuir que aquí hay una historia, pero no está contada de manera literal, ¿no? Es como figurada, fabulada. Y hablando de experiencia de usuario, ¿no? Las acciones tienen que ser muy sencillas, porque fijaros que aquí hay gente que los que juguéis a videojuegos esto al minuto lo pilláis, ¿no? Pero los que no, al principio estás torpe, ¿no? Enciende la lámpara y aquí hay un pequeño bug, un pequeño error de programación que se apaga. Esto pasa siempre, o sea, no va a haber una aplicación que eso no pase. Y coges la foto, ¿no? Y cuando coges la foto, esa sensación de verlo ahí, de pie, viendo cómo lo cortaban, cómo lo trataban. Y la sensación de que de alguna manera estaba relacionado a lo que le pasaba al árbol, estaba relacionado con lo que le pasaba a él. Callados, uno del otro. Y esa sensación sobre el plano, esa certeza sobre el plano. Como si le decía una cosa estuviera atada a la otra. y de repente empieza a llover. Y poco a poco todo se empieza a mojar, ¿no? Y aquí hablamos un poco del evento que decíamos antes, ¿no? De repente este evento, ¿no? Que marca la escena, ¿no? Que habla de una historia, habla de ahí, de un árbol, pero no es literal. Y aquí hay algo muy interesante en el hecho de que no sea literal, porque cada persona, y esto es lo que a mí más me flipó cuando lo hice, es que cada uno se lo llevaba a construía su propia historia, se lo llevaba a su sitio. Y hay algo mágico en eso también, ¿no? Fijaros, ¿no? De repente el escenario ha cambiado, ¿no? Si me asomo por aquí, es todo completamente diferente, ¿no? Y me puedo acercar aquí, otro error, otra foto, y de repente una carta, ¿no? Y hablamos de, fijaros que hay algo mágico cuando haces esto en los errores. En los errores que de repente hay como sorpresas que son bastante graciosas, ¿no? Cuando de repente aquí hay otro error obvio de programación, pero las cosas vuelan. Y una anécdota muy curiosa cuando lo hice, al principio había muchos más papeles y la probó un amigo mío, ¿no? Bueno, él las iba probando en diferentes periodos del diseño y había muchos más, y cuando yo pensaba que lo dejé ahí probándolo, digo, bueno, estará ya ahí como emocionado con las historias, ¿no? Cuando llego, estaba haciendo figuras geométricas, estaba jugando, ¿no? Y empezando a montar, como llevaba media hora y era como, bueno, pero ¿has visto el resto de la aplicación? No, pero es que esto me fascina. Y es como, bueno, vale, pues ya está, ¿no? Esto pasa, y esto es súper interesante porque cada uno lo vive como le da la gana aquí dentro, ¿no? Y ya, por no hacer esto muy pesado, muy largo, fijaros que cuando llegas aquí, si no puedes más, corre y entra, ¿no?
y la gente se agobiaba mucho. Y para mí fue un éxito entender que estaba funcionando, porque, bueno, aquí hay una figuración de la idea de que quieres escapar, quieres huir, pero en el fondo todo lo que está fuera es ruido, ¿no? En el fondo te molesta, ¿no? Porque tú quieres volver a estar aquí, ¿no? Hay cierto estado de calma, ¿no? Como esta cosa de que quieres estar, pero quieres no estar, ¿no? Y ya entras y sales. Y cuando te piensas que has salido, obviamente la aplicación acaba aquí, esta en concreto. Voy a enchufar el móvil, que ya no sé ni dónde lo he dejado. Y claro, cuando te piensas que esto ha acabado, en realidad lo que viene ahora, bueno, escenas que estoy haciendo, ¿no? Porque no acaba aquí, ¿no? Cuando te piensas que ya vas a salir, que esto se termina, llegamos... A ver, un segundo, que recupere el control. Estáis viendo la pantalla, ¿no? A ver. Y cuando piensas que acaba, ¿no? Pues aparece esta otra escena, ¿no? Donde entrarás aquí y que habla en realidad de otras cosas, ¿no? Y aquí voy a meter como una última cuña tecnológica, y es como estoy empezando a diseñar como las siguientes escenas que vienen, ¿no? Y fijaros que hay un punto bastante oscuro en todo lo que habéis visto hasta ahora, ¿no? Y hubo un momento en que dije, bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Ahora podemos empezar a entender esto de otra manera, ¿no? Y empecé a fabricar estas escenas con realidad virtual, ¿no? Como interpolando, supongo que todos lo habéis manejado, ¿no? De cómo van a ser, ¿no? Las siguientes, que van a ir enlazando, y de alguna manera va a haber un viaje. Que, claro, un viaje que si esto dura 15 minutos, pues a lo mejor dura 3 horas, ¿no? Y tenía una serie de conclusiones, pero que simplemente os voy a poner este dibujo que a mí me flipó hacerlo, porque tiene que ver con las cosas que la gente quería hacer y no podía, ¿vale? Sobre todo con las cosas que quería poder tocar y no podían tocar. ¿Esto es mi WhatsApp que está abierto? No, a ver. ¿No? Y fijaros que hay algo interesante en cómo diseñamos, ¿no? Y ya acabo con este... Con este vídeo, que no es este el que quiero poner. Es un vídeo muy cutre, pero fijaros que está hecho con la misma aplicación, que es del diseño expositivo que va a haber, ¿no? El siguiente diseño expositivo que estoy preparando. Esto está hecho en muy pocas horas, o sea, tanto el modelo como el vídeo. Y fijaros, ¿no? Que de repente el modelo expositivo ya incorpora otras cosas que tienen que ver con lo que hemos ido hablando, ¿no? Con otras capas de información que te permiten a ti, ¿no? Primero conocer a esa persona, ¿no? Porque la gente preguntaba, es como, pero quiero saber quién es esta persona, ¿no? Te permite entender cuál fue ese proceso del que estamos hablando. Hay como cierta literalidad, cierta información, otra capa de información que la gente demandaba, ¿no? Entender, ¿no? O sentir lo que se siente cuando estás en mitad de esta montaña de muebles, ¿no? Poder tocarlos, o sea, bueno, a lo mejor no significa para vosotros, pero de repente la experiencia es diferente, ¿no? Porque ya lo has tocado y estás dentro, ¿no? Ya hay como un recuerdo de ese tocar, ¿no? Y luego la experiencia, lo que hablamos de lo físico, ¿no? Aquí lo que hice fue reproducir la misma habitación en la que ibas a estar, ¿no? La que vas a estar dentro, pues que la gente que te está observando pueda de alguna manera también entender por dónde te están moviendo físicamente, ¿no? Dentro. Que hay una relación entre el dentro, fuera, ¿no? Que yo creo que es bastante bonita. Voy a poner solo unos segundos. Bueno, para que veáis lo que se puede hacer también, ¿no? Puedes hacer realidad virtual, pero puedes llegar a hacer estos vídeos, ¿no? Y ya con esto, vamos.
Son las 5 de la mañana, aquí en el hospital, sentado en una silla a la vera del pilar más grande de mi vida. De mi mamita que se escapa, que ahora sí se escurre entre los dedos. Y aunque no hay nada en este mundo que pueda paliar este inmenso dolor, sentirse acompañado lo hace por lo menos un poquito más llevadero. Supongo que por eso os escribo.